de mensajes durante este domingo y el siguiente domingo que he titulado Bajo la Gracia. Vamos a entender muchas cosas sobre la gracia, sobre lo que Dios nos dice a nosotros a través de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a ir descubriendo la forma en la que debemos vivir como cristianos, cuál debe ser nuestro pensamiento y muchas otras cosas que el Señor quiere mostrarnos a través de estos temas. Así que les voy a invitar a hacer una oración y vamos a pedirle la dirección a Dios. Gracias, Señor, en esta hora te damos porque tú eres bueno con nosotros, porque tu fidelidad no acaba y nos permites estar aquí alabando tu nombre, exaltando tu grandeza y acercándonos a ti a través de la oración. Pero en este momento te pedimos que ahora tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija para entender qué es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este momento sabiendo que tú vas a hablarnos. Amén. El tema que vamos a ver hoy, vamos a empezar hablando sobre un esquema de gracia y un esquema de que ahora vivimos bajo la gracia de Dios, y vamos a empezar hablando por la ley. Vamos a irnos a Primera de Timoteo. Vamos a tener ahí abierta la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 1. Y me gusta usar esta carta de Pablo a Timoteo porque es una carta muy cercana, muy íntima, que escribe Pablo a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual, y le escribe a Timoteo cosas de forma muy cercana, de forma muy íntima, con mucho amor, pero también muy directas, también muy consejos muy claros, muy crudos, pudiéramos decirle, a diferencia del estilo que Pablo usa en otras cartas cuando escribe de manera seria, de manera un poco más formal. A Timoteo le escribe de una forma como que uno se puede apropiar más de lo que dice Pablo a Timoteo. Entonces vamos a basarnos en otras cartas como Romanos también, pero el principal será Timoteo. Primera de Timoteo 1, dice el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahorita Timoteo estaba en Éfeso. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La comisión que estaba dejando entonces Pablo a Timoteo era mandar a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, porque ya en este tiempo en el que ya Cristo había resucitado, ya había sucedido todo eso, como vimos con la hermana Leticia el domingo pasado. Mucha gente también, muchos religiosos también, estaban queriendo manipular las doctrinas o la doctrina del evangelio y queriendo meter a la iglesia o a los judíos y a los no judíos doctrinas diferentes. Hablaban de doctrina, por ejemplo, los judaizantes querían hacerle creer a los no judíos que todavía tenían que seguir bajo el régimen de la ley de Moisés, bajo el régimen de la ley que había sucedido en el Antiguo Testamento y que era la ley en la que ellos creían y en la que ellos estaban esperando. Pero ya Cristo había resucitado, ya Cristo había muerto por los pecados del mundo y todavía no creían en que la consumación de los pecados en la cruz fuera suficiente. Todavía querían propagar que se tenía que cumplir la ley de Moisés y que bajo esa ley y bajo las obras era uno que alcanzaba la vida eterna. Así como esta, muchas otras ideologías, también dice aquí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y cuando dice fábulas también podemos remontarnos a fábulas o mitos de la mitología griega, que en ese tiempo también se estaban incursionando también hacia la iglesia, querer que todo era un simbolismo, que los dioses griegos, que eso y que lo otro, y muchas fábulas que mucha gente estaba encargándose de propagar, y Pablo le dice a Timoteo, tú predica y enseña la buena doctrina, enseña lo que Dios quiere, pero eso se lo va a decir más adelante. Y dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia,
y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, estaban alejados de Dios, estaban desviados de Dios, y Pablo le dice a Timoteo, encárgate de refrescarle la mente, de enseñarles lo que es correcto, enseñarles lo que es verdadero, porque hay mucha gente que se ha desviado a discusiones, a hablar de genealogías interminables, que era lo que discutían, que si desde el tiempo de Adán, cuál era la genealogía que venía hasta Jesús, tenía que ser esto, y se ponían a discutir y a perder el tiempo, así como dice Pablo, porque ese no es el mandato del Señor, esa no es la centralidad de la vida de un cristiano. Discutir que si sobre que somos calvinistas, que somos reformados, que soy esto y que soy lo otro solamente. Entonces, aquí Pablo va a decirle a Timoteo, va a armar igual a Timoteo por con argumentos y con ideas con las que él podía y tenía que predicarle a la gente para contrarrestar con toda esta ideología que se estaba propagando. Entonces, ya Pablo hablando de todo lo que está sucediendo, de toda la gente que está difundiendo otras doctrinas, ahora Pablo le va a hablar sobre la ley, porque era esto lo que se estaba promoviendo principalmente, que todavía se tenía que seguir obedeciendo la ley, porque el sacrificio de Jesús no había contado, no había valido. Y ahora la pregunta, ¿qué implica vivir bajo la ley para nosotros? ¿Nosotros vivimos bajo la ley? ¿Qué es lo que implica? Primero, vivir bajo la ley implica obedecer la ley y darnos cuenta de que no hay nadie bueno, de que no hay nadie que pueda obedecer la ley mosaica y la ley que Dios le había dado a su pueblo, nadie la pudo obedecer. Y también implica que vivir bajo la ley o bajo el régimen de la ley nos obliga a responder por nuestras transgresiones. Nosotros bajo la ley civil que vivimos, bajo la Constitución, bajo las leyes de tránsito, bajo las leyes que tenemos, nosotros si hacemos algo que no está de acuerdo a la ley, tenemos que responder ante la justicia. Y si haces algo que no está de acuerdo a la ley, vas a ir a la cárcel, vas a pagar una multa y vas a responder por tus transgresiones. Pero la ley divina implicaba un costo mucho más alto que una multa o que 5, 10, 15, 20 años de cárcel. Porque la ley o lo que pagamos nosotros aquí por la ley es en esta vida. Lo que se paga por transgredir la ley divina es en la eternidad. Entonces implica algo de mucha más seriedad y mucha más atención, darnos cuenta que vivir bajo la ley nos haría culpables, porque ninguno de nosotros cumple la ley de Dios perfectamente. Pero vamos a darnos cuenta por qué muchas veces pensar así pudiera hacernos caer. Como muchas personas dicen, no, pues es que todo se puede, si ya nosotros de todas formas estoy predestinado, de todas formas yo creo en Dios, de todas formas ponemos por encima esta idea y nos quedamos ahí. Si ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Entonces hagamos lo que se pueda o vamos a pensar de cualquier manera, porque de todas formas vivimos bajo la gracia. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:20. Y ahí vamos a ir explorando un poco este tema de la ley por si no nos ha quedado claro todavía. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué raro qué curioso para nosotros que Pablo diga que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando hablamos de una ley hablamos de lineamientos. Que queremos que si ponemos una ley en el país, en el estado, si ponemos una ley es porque queremos que se cumpla. Pero curiosamente Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, y es porque nosotros no somos buenos. Es porque nuestra naturaleza caída que viene desde el pecado de Adán demuestra que nosotros no somos buenos. Entonces vamos a seguir viendo para qué es ¿cuál es entonces la funcionalidad de la ley? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvió? Y dice, regresamos otra vez a 1 Timoteo 1, que es donde yo les recomiendo tener ahí su separador. 1 Timoteo 1 dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena. Es decir,
No, Pablo no está diciendo solamente ya no le hagan caso a esos que dicen que hay que seguir obedeciendo la ley, que todavía la ley es válida. No solamente está diciendo eso, también está diciendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo es usarla legítimamente? Pablo también en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley es buena, la ley es santa, como dice Pablo en Romanos 7. Pero por ese mismo hecho de que la ley es buena, requiere una bondad absoluta. Requiere que se cumpla de manera estricta, requiere que se cumpla de manera buena, así como la ley lo es. En Romanos 7, versículo 18, vamos a ver que Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo lo dice, Pablo siendo apóstol de Jesucristo, dice, yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no hay nada bueno, no mora el bien. Y diciendo esto Pablo, a veces nosotros, se nos olvida cuando nosotros decimos, pues es que yo soy una buena persona, pues es que yo soy bueno. Y bueno, nosotros quizá pudiéramos reconocer algo, pero una persona que no cree en Cristo, muchas veces la respuesta es esa, yo no necesito de Cristo si yo soy buena persona, si yo no le hago nada a nadie, si yo no me peleo con nadie. Pero Pablo está diciendo que en nuestra carne no hay nada bueno. Y esto es revelado por la ley. Porque la ley lo que hace es revelar la voluntad de Dios. Y es revelarnos que para el pecador, un pecador como nosotros, seguir el camino de obedecer la ley es imposible. Si nosotros queremos ser salvos y queremos ir por el camino de obedecer la ley de manera perfecta como la ley lo exige, es imposible. Entonces tenemos que encontrar un camino diferente para poder ser salvos. Y esto es lo que Pablo aquí intenta promover y que se proponga a partir de ese momento. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, vamos a ver qué dice en Hechos 13, versículos 38 y 39. Si alguien puede leer Hechos 13, versículos 38 y 39. Qué maravilloso, y más para la gente de ese tiempo, porque la ley de Moisés los acusaba y los condenaba. Y Pablo dice, sabed que por medio de él somos perdonados, que por medio de Cristo somos perdonados, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz somos perdonados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, es decir, no pudiste ser absuelto, no pudiste ser perdonado de todo lo que transgrediste por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué esperanza más revitalizante para nosotros y para el pueblo de ese momento? Saber que no depende solamente de nosotros. Y muchos creemos que sí. Incluso estando en la religión, en la denominación, incluso estando en la fe, creemos que sí depende de nosotros el tener algún mérito para la salvación. Todo depende de Cristo, porque si nosotros queremos llegar ante Dios diciendo, Señor, es que yo cumplí la ley de esta forma, es que yo no maté, yo no robé, yo no mentí, vamos a salir perdiendo, vamos a salir siendo acusados, vamos a salir siendo culpables. Y la imagen que ponía la hermana Leticia hace algunos domingos de la justificación, todos vamos a llegar delante de Dios y le vamos a decir, y el Señor nos va a decir, aquí está todo lo que hiciste. Eso va a ser revelado, pues la ley revela que estuvimos mal. Va a estar todo, hagamos de cuenta el ticket donde hay que pagar, y el Señor nos va a decir, aquí está todo lo que hiciste. ¿Cómo lo vas a pagar? Nosotros no podemos pagarlo. Si nosotros hemos creído en Cristo, es cuando Cristo va a entrar y va a decir, yo lo voy a pagar, ya lo pagué yo en la cruz porque Él creyó en mí. Esa es nuestra esperanza. No debería ser creer que nosotros, obedeciendo la ley, de alguna forma, obsesionarnos con que yo soy una buena persona, yo no voy a mentir, yo no voy a robar y por eso voy a llegar al cielo. No quiera decir que eso nos va a dar algún tipo de mérito, ¿no? Este camino diferente a la ley es el que Pablo estaba explicando, porque ya Cristo lo había hecho en la cruz, ya Cristo había muerto por los pecados del mundo y la humanidad ni siquiera
no había entendido qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ahora es momento de difundir que cambió el esquema, que cambió la manera de llegar a Cristo ahora. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice. No dijo, sigan obedeciendo la ley, yo nada más vine a recordárselos. No, Él se volvió el camino. El único camino para llegar a Cristo. La ley de Moisés los acusaba, la ley de Moisés los condenaba, porque ciertamente todos hemos transgredido la ley, pero la ley muestra que Dios es santo. Esto es importante, la ley nos muestra que Dios es santo y que nosotros no. Eso es lo que nos muestra la ley, lo que nos muestra ponernos bajo la lupa de la ley, darnos cuenta que nosotros no somos santos. Y como la ley requiere una santidad absoluta, una bondad perfecta, el único que podía satisfacer ese castigo era alguien santo y perfecto, y es Cristo. Y esto se tiene que explicar, porque muchos no lo logramos entender o dimensionar de esta forma. Y decimos, Cristo murió por mis pecados, pero no sabemos por qué murió, por qué tuvo que morir, qué significado tenía. Y es que en realidad ese costo que nosotros tenemos que pagar por transgredir la ley, Cristo lo pagó. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte cayó sobre Jesús en esa cruz. Y ya no cae sobre nosotros en la eternidad. Pero, retomando la premisa que yo les puse al inicio, ¿no? Muchos podemos decir, si es que de todas formas ya Cristo me salvó. Si es que de todas formas yo creo en la predestinación y todo está bien. No va a pasar nada si yo creo en Cristo y solamente basta con creer. Pablo también hace la pregunta, ¿qué pues diremos? Dice Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque Pablo dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando el pecado fue mucho, sobreabundó la gracia, y es por eso que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pero entonces, si esta es la fórmula de que mientras más pecado haya, más gracia hay, pues entonces hay que pecar más para que tengamos más gracia. Pero dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es importante, porque si nosotros hemos creído en Dios, hemos creído en Cristo, hemos tenido un encuentro con Él y hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? No se puede. No se puede. Cuestionaba esta semana, meditando en algunos diálogos con otros amigos, hablábamos sobre si un cristiano pudiera mantener un vicio como el cigarro. Podemos decir nosotros, el cigarro de nicotina no es ilegal, el cigarro de nicotina está permitido en todo el mundo, bueno, en el país, mucha gente fuma recreativamente, así nada más, hay muchos que fuman que sí por nervios, que por esto y por lo otro. Y nos cuestionábamos, ¿no? ¿Puede un cristiano, porque también platicamos, ¿no?, de que muchos cristianos en la antigüedad fumaban con pipas, tenían tabaco y todo este tipo de cosas, y podemos decir, ¿puede un cristiano vivir fumando? Y acabábamos en la reflexión, quizá, y esto lo vamos a ver en los otros mensajes que vamos a ver, pero vamos a tocar un poco, ¿no? Quizá para un cristiano fumar no esté mal. Pero fumar implica ser adicto a una sustancia, porque la nicotina es adictiva. Entonces, ¿puede un cristiano vivir atado a una adicción? En realidad no. Porque si nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a vivir en pecado? ¿Por qué vamos a vivir haciendo algo que no le agrada a Dios? Aunque nosotros creamos que está bien, aunque nosotros creamos que no tiene nada de malo, que no estoy infringiendo la ley de Moisés y pues yo no vivo bajo la ley. Pero no podemos vivir, así como al cigarro, siendo esclavos al pecado. No, bueno, es que como yo no fumo no importa, pero puede ser esclavo a otra cosa. Puede ser esclavo al chisme, puede ser esclavo a la pornografía, puede ser esclavo a tu pasado. No puedes vivir atado a tu pasado porque tu pecado murió en la cruz con Cristo. Y esa debería ser nuestra mentalidad. Nosotros hemos muerto al pecado, y si hemos muerto al pecado, el pecado de nosotros quedó en esa cruz. Dice el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo, el versículo 6 dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Increíble que dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y esto significa que no por vivir bajo la gracia vamos a seguir viviendo a como vivíamos antes sin Cristo. Sí. Y esto nos lo revela el Señor conforme vamos creciendo en gracia, conforme vamos creciendo en fe. Y quizá no podíamos decirle a un familiar de nosotros que es alcohólico, que es adicto a algo, que venga a Cristo y exigirle instantáneamente que deje su vicio y que deje su adicción. Pero el Señor lo va a ir revelando poco a poco, porque si Él tiene un compromiso genuino, o si nosotros tenemos un compromiso genuino con Dios, nuestro viejo hombre muere y va muriendo al pecado todos los días. Y es así como sucede con mucha gente que dice, yo antes fui esto, ahora soy cristiano. También pasaron por un proceso así. Y nosotros nos hemos encontrado con el Señor, nos hemos encontrado con Dios. Quizá tú dices, ay, es que yo no he encontrado a Dios de una manera sobrenatural, no me ha pasado algo como le pasó a Pablo, no vi un resplandor, simplemente oré y le pedí al Señor por mis pecados y eso pasó. Pero en medio de que nosotros nos sintamos bien, cómodos, tranquilos, felices, yo no le hago daño a nadie, también hay cosas que tenemos que ir cambiando. También hay cosas que tenemos que ir renovando y que el Señor nos va perfeccionando hasta el final. Entonces, el versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, otra vez lo explica Pablo de manera tan clara. Y en otras versiones lo puedes encontrar, si no lo entiendes, de manera mucho más clara todavía. Pero vivir bajo la gracia implica creer en que Cristo perdonó nuestros pecados y que no necesitamos de nada más que su sacrificio. Pero también implica que el pecado, que nosotros decidamos renunciar al pecado para que no reine en nuestro cuerpo mortal. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias, que aunque como dice Pablo, lo que hay en mí, lo que hay en mi carne no es nada bueno, tenemos también nosotros que renunciar al pecado y decidir seguir esforzándonos en la fe, que es lo que Cristo nos pide. Y este párrafo de Romanos 6 termina diciendo en el versículo 14, antes de pasar a otro tema, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya Pablo lo dijo claramente y lo dice la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos hoy. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este fue el esquema que vino a cambiar el Señor Jesús. Ya no vivir bajo la ley, ahora vivir bajo la gracia. La gracia implica que Cristo nos dio el regalo de la vida eterna a través de su sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, dice Romanos 6:23. Es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la gracia. Ese es ese regalo que nosotros no merecemos ni merecíamos. Porque si nosotros nos escaneamos frente a la ley, nosotros somos culpables. Ahora vamos a ver un reflejo de esto, que es cómo lo vamos a aplicar a vivir en nuestra vida. Y vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Regresamos a 1 de Timoteo, lo que le está escribiendo Pablo a Timoteo, y dice el versículo 12. Dice Pablo, después de haber explicado, bueno, no seguimos leyendo porque dice, Pablo dijo, porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto que hemos hablado ahorita, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Es decir, la ley para los que hemos sido justificados ya no aplica. La ley no fue dada para los que hemos sido justificados. La ley es dada para los que todavía no se han dado cuenta. Para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores. Sigue diciendo una lista de
de pecados y de personas, dice, para los irreverentes y profanos, parricidas y matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, por si se le pasa a alguno, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo sigue, ya explicando esto, sigue diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Que nosotros vemos al apóstol Pablo como un emblema del evangelio, como un gran apóstol. Una gran parte del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo, y lo que estamos estudiando es dicho por el apóstol Pablo, pero se nos olvida el trasfondo que tiene el apóstol Pablo. Dice el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. No dijo habiendo yo sido antes borracho, estaba yo en la calle, andaba yo perdido en el mundo. Dijo habiendo sido antes blasfemo. Blasfemo del mismo Jesús. Blasfemo, perseguidor de los mismos cristianos. Injuriador del mismo evangelio que está compartiéndonos en esta carta. Es decir, Pablo era todo lo contrario a lo que estaba haciendo cuando escribió estas cartas y cuando fue llamado por Cristo, por el Cristo resucitado, como veíamos en el mensaje pasado. Recordemos esto: Pablo había sido todo eso. Si Pablo hubiera sido evaluado bajo la ley, Pablo hubiera muerto. Pablo no hubiera tenido ninguna oportunidad de poder ser salvo. Sin embargo, Pablo está demostrando o dando un reflejo de lo que la gracia ha hecho en su vida. ¿Qué dice Pablo? Le doy gracias a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Reconoció Pablo que todo eso que había hecho él, lo había hecho por ignorancia. No creía, y lo había hecho por ignorancia. Y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que quizá Pablo seguía todavía recordando su pasado, seguía recordando eso que antes había hecho, y quizá ahora le daba coraje, le daba enojo, como a muchos de nosotros nos arrepentimos de haber hecho tantas cosas en el pasado, y de a veces hasta perder el tiempo y decir: tanto tiempo que perdí yo. Pero Pablo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Pablo ahora está renovado, Pablo ahora está tranquilo, Pablo ahora está, y vamos a ver en Pablo una de las personas más, en medio de las tribulaciones, en medio de la cárcel y en medio de todo lo que pasaba, de las personas más, con más fe, que más confiaban, que decían, no importa, todo va a estar bien, porque confiaba y tenía una fe grande, una gran fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. De los cuales yo soy el primero. A veces nosotros nos quedamos en la primera frase porque decimos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Están allá afuera. Pero Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y no nos debemos quedar en la primera frase. Porque si Pablo se jactara de sus hazañas, de su obediencia, de su espiritualidad, y si todo fuera por buenas obras y por fe, Pablo dijera, bueno, ahora antes yo era así, yo era como esto, pero ahora yo soy un hombre de fe, ahora ya soy un gran hombre, ahora ya soy un hombre y se jactara de él mismo. Pero Pablo lo que está haciendo aquí es humillarse también y decir, Cristo Jesús vino por todo, por los pecadores, pero yo soy el primero de todos ellos, porque yo he sido blasfemo, porque yo he sido perseguidor, porque yo he sido injuriador. Y si Pablo, después de haber sido todo eso, llegó a ser un apóstol de Jesús, Cristo se le manifestó como un Cristo resucitado, y pudo hacer todo lo que hizo Pablo por el Espíritu Santo, habiendo sido de esa forma y habiendo hecho todo lo que hizo, ¿cuánto más entonces a nosotros? Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decirnos Pablo con esto, ¿no?
¿cuánto más entonces a nosotros? No porque nuestros pecados sean más chicos, ni sean menores. Pero ahí vemos lo grande que es la gracia de Dios. Si fue grande con un blasfemo, con un perseguidor de cristianos y con un injuriador, la gracia de Dios está así de grande para recibirte a ti. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y hay que tener esto presente hoy. Nosotros, hay que ponernos nosotros en el primer lugar cuando le damos gracias al Señor por habernos salvado. Viniste por los pecadores de los cuales soy el primero, así como Pablo. No nos volvamos como los religiosos de este tiempo que usaban la ley para acusar. Estás mal en esto, tú también estás mal en esto. Y si ahora nosotros vivimos bajo la gracia, no podemos decir ahora, ustedes son pecadores, todos son pecadores. Estamos siendo igual. Si vivimos ahora bajo la gracia, estamos de acuerdo en que el mundo es pecador, en que todos somos pecadores y nosotros somos los primeros en hacerlo. Y nosotros somos los primeros de la lista, pero no nos jactamos de que yo antes fui así y ahora yo soy así por esto, porque yo esto, ahora llego a la iglesia, ahora estoy acá. Cuando nosotros compartamos con alguien el evangelio, cuando nosotros le digamos a alguien esto, hagamos como Pablo. Enfoquémonos en que yo antes era pecador y ahora soy salvo. Que eso es lo que de verdad importa, que ahora somos salvos justificados por la gracia. No que ahora ya soy altruista, no que ahora ya le comparto a los pobres, no que ahora ya voy a la iglesia. Ahora soy salvo, a pesar de todo lo que fui. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice el 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, o sea, el primero de toda esta fila de pecadores, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo fue el ejemplo, como lo estamos explicando aquí, el ejemplo de que así como Cristo derramó su gracia en el primero de todos los pecadores, también lo hace en nuestra vida. Y Pablo no puede contenerse sin terminar, bueno, no terminar porque todavía va a seguir el capítulo, pero dice Pablo no puede contenerse porque le está dando gracias a Dios que a pesar de todo eso, a pesar de lo que él fue, el Señor lo alcanzó su gracia. Dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y declama esta doxología para alabar y glorificar el nombre de Dios. En ningún momento de este pasaje Pablo especifica algún mérito suyo. Pablo dice, tuve que hacer esto. Pablo dice, por mí. Pablo dice, fue mi ánimo, fue mi pasión. Nada. Empieza dándole gracias a Dios, al que lo fortaleció, al que le encomendó la tarea. Sigue diciendo, vino a salvar a todos los pecadores y yo soy el primero. Y termina diciendo, por eso, al único Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y debería ser nuestro credo también. Debería ser nuestra manera de pensar porque vivimos bajo la gracia. Debería ser nuestra forma diaria de vivir. Y quiero terminar con una analogía que hace Pablo también, por si todavía necesitamos refrescar este concepto. Pablo en Romanos 7 hace una analogía, hace una comparación tomada del matrimonio para confrontar también a estos que conocían la ley y que decían que todavía había que seguir en la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Por qué? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Vamos a ver si entendemos todo esto. Él está confrontando a los que sabían de la ley, diciendo cómo era la ley en ese tiempo, y les dice, la mujer que se casa con un hombre está sujeta a la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley del marido. Así que si en vida del marido, mientras su marido todavía vive, se uniere a otro varón,
a esa mujer le iban a llamar adúltera porque su marido todavía no ha muerto y no se ha roto esa ley del matrimonio. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido y su esposo ya murió, pues no será adúltera. ¿Cuál es la explicación de esto? Como lo compara Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así nosotros estábamos casados con la ley, o estuvimos casados con la ley, pero ya nosotros no seguimos bajo esa ley, sino que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque ahora vamos a ser de Cristo, del que resucitó de los muertos. Entonces, que esta sea nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos vamos a llevar hoy en nuestra mente y en nuestro corazón? Primero, que debemos humillarnos delante de Dios. Este puede ser un mensaje, un pasaje de la Biblia que ya quizá habías leído, que ya quizá todos conozcamos. Podemos decir, no, ya lo conocía, pero ¿qué me voy a llevar? Hay que humillarnos delante de Dios, porque aunque nosotros tengamos el conocimiento de que nosotros vivimos bajo la gracia, de que Cristo murió por nuestros pecados, a veces nos cuesta trabajo humillarnos y reconocer que nosotros no somos nada delante de Dios. Y reconocer, así como Pablo, que nosotros somos los primeros en la lista de pecadores, y que si decimos que vivimos por su gracia, vamos a vivir agradeciéndole, dándole la honra, la gloria y el honor, así como Pablo decía. Por eso, porque Él nos salvó, no porque nosotros tengamos algún mérito. Entonces lo primero que hay que hacer y que vamos a llevarnos esto en nuestra mente es humillarnos delante de Dios. Si todavía tu corazón, tu espíritu es altivo, se cree en alguna forma, denigras a alguien más porque sientes que él es pecador, que tú no, te parece que las otras personas están perdidas y que tú estás bien, humíllate delante de Dios. Y reconoce que vives bajo su gracia, que vives por su gracia, y que si Él te da la oportunidad de estar aquí hoy es por su gracia, por su misericordia. Y que si Él nos da la oportunidad de estar delante de Él en el cielo, en la vida eterna, es por su gracia. Y aparte de humillarnos y de reconocer que nosotros no somos nada, lo segundo que tenemos que hacer es reconocer su gracia. Reconocer que es una realidad en nuestra vida. Reconocer que vivimos por su gracia. No solamente decir, la gracia algún día me salvó. Algún día recibí de esa gracia. Nosotros vivimos por esa gracia. Eso es lo que debemos reconocer. Entonces, vamos a pedirle al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos humille delante de Él, que Él humille nuestro corazón a reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin Él, que la ley nada más muestra que nosotros somos pecadores delante de Él y que vivimos bajo su gracia. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento que tú nos has dado para reflexionar en tu palabra, para meditar en lo que tú hablas a nuestro corazón hoy. Te pedimos que tú afirmes esta palabra en nuestro corazón, que tú nos digas cómo debemos de vivir correctamente y cómo deberíamos vivir para que a ti te agrade, y que nos humillemos delante de ti. Si todavía nuestro corazón es un poco altivo, es un poco orgulloso, se jacta de lo que nosotros hacemos, de lo que podemos hacer en esta tierra, humíllanos, Señor, delante de ti. Permítenos acercarnos con un corazón contrito, con un corazón derramado ante tu trono, y poder reconocer que si nosotros estamos aquí hoy es por gracia, y que si nosotros hemos creído en ti es por tu gracia, y que si nosotros tendremos un lugar en esa morada celestial que tú nos has prometido, es únicamente por tu gracia, Señor. Quédate con este pueblo que hoy está ante ti rendido, que hoy quiere alabarte, quiere glorificarte, y permite que este mensaje nosotros podamos compartirlo, así como Pablo lo hizo, que podamos compartirlo también a las personas que necesitan escuchar esto, porque también necesitamos ser portadores de tu gracia para que alcance a todo el mundo. En Cristo Jesús, amén.